esa audiencia de violencia de género y feminicidio es parte de los 7 ejes que se están trabajando en el Tribunal Permanente de los Pueblos, que busca evidenciar, visibilizar la violencia que han sufrido los mexicanos y las mexicanas a raíz de la firma del Tratado de Libre Comercio. La violencia que se ejerce sobre las mujeres no se origina principalmente con el TLC, es decir, la violencia de género, la violencia en contra de las mujeres, es una violencia estructural de la sociedad en la cual estamos viviendo, la sociedad que es una sociedad patriarcal, etc., ¿no? Entonces hay una violencia que es estructural, que siempre ha existido. Es decir, los asesinatos de mujeres, las violaciones a las mujeres siempre están en la primera línea en violencia, en violaciones, en situación de guerra, en situación de paz, la violencia en la familia, la violencia en la calle, la violencia en todas partes, ¿no? Entonces, la violencia contra las mujeres siempre ha existido. Lo que se puede notar a partir de la firma del Tratado de Libre Comercio es que el hecho de que el gobierno mexicano, el Estado mexicano, entra de pleno en lo que es el neoliberalismo, va afectando toda una serie de estructuras económicas, políticas, culturales que agudizan la situación de la mujer. Por ejemplo, a nivel laboral, el hecho de que, bueno, por ejemplo, toda la violencia en Ciudad Juárez, las maquiladoras, etcétera, bueno, eso es fruto del Tratado de Libre Comercio. Por ejemplo, las compañeras que presentaron su caso sobre la situación de las mujeres en las cárceles, hay influencia del TLC. ¿Por qué? Porque el gobierno mexicano, el Estado mexicano está retomando todas las leyes carcelarias norteamericanas y las están aplicando aquí en México. Bueno, ese es otro caso. Otro caso donde vemos la influencia es, por ejemplo, toda la regresión de las leyes estatales, digamos, favorable al aborto para la mujer. Es el mismo proceso que está pasando en Estados Unidos. Es decir, se está adoptando en México, a partir del Tratado de Libre Comercio, toda una serie de medidas que afectan la población en general, pero agudizan más la situación de las mujeres. El eje de feminicidio y violencia de género ha tenido muchos problemas de organización. Hay otros ejes que también han tenido problemas de organización, pero bueno, no los conozco tan a detalle. Bueno, el eje tan es así que ha tenido problema, es que ha tenido nada más 2 preaudiencias en 2012. Tuvo una preaudiencia en Ciudad Juárez, donde se visibilizaron principalmente casos de feminicidios y el caso de las mujeres violadas de Atenco. Fueron, digamos, los 2 casos que se visibilizaron en Ciudad Juárez en 2012. Luego en 2012 hubo otra preaudiencia en San Cristóbal de las Casas, donde ahí se visibilizaron principalmente casos de violencia familiar, violencia de tortura sexual, algunos casos de feminicidio, pero principalmente en las comunidades indígenas. Entonces, durante más de 1 año y medio, eso, bueno, muestra que ese eje ha tenido muchos problemas, ¿no? No se hizo ninguna preaudiencia. Entonces los garantes a principios de 2014 estaban muy preocupados porque 2014, en noviembre, ya sesiona la audiencia final del TPP, es decir, se juntan los 7 ejes y vienen jueces internacionales y van a empezar a revisar todos los expedientes, todo lo que está pasando en México, a nivel de la violencia por parte del Estado mexicano. Entonces ellos estaban muy preocupados que este eje pues estaba muy mal, ¿no? Entonces a principio de año nos ofrecen, nos dicen, pues, ¿por qué ustedes no trabajan una preaudiencia? Y pues fuimos varias organizaciones, desde principalmente del Distrito Federal, colonos, organización de colonos, de maestros, de catedráticas, etcétera, ¿no? Bueno, nosotras quisimos más bien ir a lo cotidiano, para visibilizar cómo finalmente esa violencia extrema pues empieza en lo cotidiano, ¿no?
Y entonces lo que nosotros nos propusimos, entonces diseñamos varios ejes de la preaudiencia, que es el eje laboral, visibilizar cómo las mujeres sufren discriminación, violencia a nivel laboral, ¿no? Luego quisimos ver otro aspecto que nos parece muy importante, que también no se había visibilizado, es el problema de la salud reproductiva. Todo el problema del aborto, el problema obstétrico, el problema de las mujeres encarceladas por aborto, que es muy álgido en México, ¿no? También hubo casos del PRO, de tortura sexual, casos de feminicidio, y también quisimos abrir también casos de defensoras de derechos humanos. Y ahí, bueno, metimos principalmente los casos de las periodistas, de mujeres periodistas con CIMAC y mujeres locutoras de radios comunitarias. El cierre de esta preaudiencia es muy importante porque logramos visibilizar 20 casos muy variados que no se habían trabajado en este eje o reforzaron temas que ya habían sido trabajados en las otras dos preaudiencias. Por ejemplo, no podíamos dejar feminicidio. Era importante plantear que en la zona centro pasa igual que en la frontera sur, como pasa en la frontera norte. Entonces era muy importante que por lo menos tuviéramos 2, 3 casos de feminicidio, y además, bueno, se visibilizaron un caso en la Ciudad de México, donde siempre se cree que en la Ciudad de México estamos en la gloria como mujeres, ¿no? Siempre se cree eso, ¿no? Claro, por toda la avanzada de las leyes que se han aprobado aquí, pero no es cierto. La idea final, digamos, desde nuestro eje temático, sería que todo el eje de género permeara los otros 6 ejes, que tuviéramos un dictamen final del TPP muy igualitario, ¿no? Entre la violencia que se sufre a nivel estructural, etc., y lo que es la violencia de género. Y la otra expectativa es que realmente el Tribunal Permanente de los Pueblos pueda también en su dictamen realmente describir de manera muy puntual toda la simulación, ¿no? ¿Cómo se dice? El incumplimiento por parte del Estado mexicano de todas las leyes internacionales, las leyes mexicanas y toda la simulación que vivimos aquí en México, ¿no? De tener, se supone que todo pues un gran número de leyes, de instituciones que se supone están al servicio de los mexicanos, etc. Y a final de cuentas no es cierto, ¿no? Que se pueda demostrar el proceso, ya ni es paulatino, es un proceso ya de integración a Estados Unidos que es muy grave, ¿no? Entonces, es un poco la expectativa que yo en lo particular yo tendría, ¿no? Que realmente una denuncia muy fuerte del Estado mexicano, ¿no?